Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré cómo nació uno de los éxitos musicales más grandes de la década de 1980, y esa historia nos servirá para hablar sobre un formato musical que revolucionó completamente la industria, generando además importantes cambios con respecto a la forma en que compramos y compartimos música. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Mark Knopfler nació el 12 de agosto de 1949 en Glasgow, Escocia, y desde una edad temprana mostró un gran interés y talento por la música, influenciado por su tío que tocaba varios instrumentos. A los 7 años, su familia se mudó a Newcastle, donde se sumergió en la música folk y el rock and roll. Durante su adolescencia, Mark Knopfler comenzó a tocar la guitarra, inspirado por uno de sus héroes, el guitarrista Hank Marvin, de la banda The Shadows. Aunque inicialmente estudió para ser periodista, su pasión por la música lo llevó a tocar en bandas locales como The Duolian String Pickers y Brewers Droop. En 1970 se trasladó a Leeds para estudiar inglés, mientras que en paralelo seguía desarrollando su estilo de guitarra con una técnica muy particular y que se convertiría a la larga en su sello distintivo. A mediados de la década de 1970, Mark Knopfler se mudó a Londres, donde vivió en un modesto departamento y por las noches tocaba en varios pubs. En esta época comenzó a crear y grabar demos de sus propias composiciones y junto a su hermano y 2 amigos formó la que sería su banda definitiva. De la mano con eso, la banda firmó un contrato discográfico y grabó su primer álbum, marcando el inicio de una carrera llena de éxitos. En los años siguientes, la banda de Mark Knopfler exploró sus influencias musicales, que abarcaban desde el blues hasta la música celta. Si bien los primeros 4 discos de la banda tuvieron una buena recepción y un éxito comercial moderado, fue el 5º disco, lanzado en 1985, el que finalmente los catapultó como una gran banda de rock. La grabación de este álbum tuvo lugar desde fines de 1984 y hasta inicios de 1985 en los estudios Air de la isla de Montserrat, parte del territorio británico en el Caribe. Mark Knopfler y la banda querían capturar un sonido limpio y nítido, lo que los llevó a utilizar la tecnología digital más avanzada de la época, convirtiendo a este álbum en uno de los primeros en ser grabados digitalmente. Esto resultó en una calidad de sonido excepcional, especialmente en los temas más conocidos del disco. El estudio elegido era pequeño
y la ubicación de cada micrófono, amplificador e instrumento musical era clave para lograr el sonido que andaban buscando. Una noche, al terminar de grabar, dejaron el estudio desordenado y a la mañana siguiente todo sonaba de manera muy especial, casi raro. Uno de los ingenieros se dio cuenta de que un micrófono apuntaba al suelo y otro en una dirección diferente a la habitual. Estaba a punto de acomodarlos cuando pensaron que tal vez en esa posición sonaba como realmente querían que sonara. De hecho, la banda sonaba como Mark Knopfler soñaba que debía sonar, así que dejaron todo como estaba y se lanzaron a grabar la tercera canción de su quinto disco, probablemente la más famosa de todas, una canción escrita por Mark Knopfler en Nueva York meses antes. Estando de visita en esa ciudad, una tarde fue a la sección de artículos electrónicos de una gran tienda. Ahí, Knopfler observó un muro lleno de televisores, todos sintonizados en el canal de videos musicales MTV. Junto a él estaba un empleado de la tienda, descargando cajas y mirando los televisores. En un momento, el hombre comentó de manera despectiva sobre los sonidos que escuchaba y las imágenes que veía. ¿Son sonidos hawaianos?, preguntó en voz alta. Eso no va a funcionar, dijo el hombre mientras seguía moviendo cajas. Finalmente, y continuando con su tono despectivo, remató diciendo que esos cantantes ganaban dinero por nada y conseguían chicas gratis. Knopfler escuchaba con mucha atención lo que este hombre decía y automáticamente pensó que las frases eran tan auténticas e interesantes que se consiguió lápiz y papel y comenzó a anotarlas para que no se lo olvidaran. Acto seguido comenzó ahí mismo a escribir una canción inspirada en este incidente. Así nació la letra de la canción que se convirtió en la más famosa de la banda, Dinero por Nada, Money for Nothing, de Dire Straits. La canción, que se convirtió inmediatamente en un clásico de la historia de la música, mencionaba en su letra al lema de MTV, que por esa época decía I want my MTV, yo quiero mi MTV. Mientras grababan la canción, un miembro de la banda notó que la frase podía cantarse con el mismo ritmo de la frase Don't Stand So Close to Me, de la banda The Police. Fue en ese momento que decidieron grabar la frase I want my MTV con el ritmo de Don't Stand So Close to Me. Mark Knopfler encontró que la idea era genial, pero se lamentó de que el mismísimo Sting, el líder y vocalista de The Police, no estuviera ahí para grabarla. De hecho, dijo, «¡Qué ganas de que Sting estuviera aquí!». Fue en ese momento que uno de los músicos lo quedó mirando y le dijo, «Sting está aquí, en esta misma isla, de vacaciones». La coincidencia fue tan afortunada que los miembros de la banda no dudaron en contactar a Sting, quien grabó al día siguiente la icónica frase I want my MTV. Así nació esta obra maestra del rock de los 80s. Money for Nothing no solo se convirtió en el éxito más grande de Dire Straits, sino que además pasó a la historia de la música luego de que en 1985 se convirtiera en la primera obra musical en vender más de 1 millón de copias de un nuevo formato de música, uno que había nacido recientemente y que prometía destronar al cassette y jubilar definitivamente al vinilo, el compact disc o disco compacto. La historia del disco compacto es un relato fascinante de innovación tecnológica y colaboración internacional. La idea de un disco óptico capaz de almacenar sonido de alta calidad se remonta a la década de 1970, cuando la tecnología digital comenzó a integrarse con la grabación de sonido. El formato que inspiraba a esta idea era el vinilo, pero a diferencia de esta tecnología, que usa una aguja que recorre los surcos en un disco de vinilo, la idea era reemplazar a esa aguja por un haz de luz que pudiera de alguna forma leer la música impresa en un disco. Esta idea presentaba varias ventajas, pero la más relevante era que al eliminar el contacto físico entre la aguja y el disco, no se produciría una degradación de la calidad del sonido con el paso del tiempo. Además, eventualmente esta tecnología
podría permitir reducir el tamaño de los discos, mientras que en paralelo podría aumentar el tiempo total de reproducción, ya que la densidad de datos podría ser mucho más alta. Ideas de esta naturaleza venían dando vueltas en las cabezas de varios inventores desde la década de 1930, y de hecho ya existía un precedente, el Laserdisc o disco láser. El concepto de un disco óptico para la reproducción de video y audio se originó en un contexto de búsqueda por mejorar la calidad de la reproducción y la conveniencia en comparación con los formatos de cinta de video que predominaban en esa época. El desarrollo del disco láser comenzó con la idea de utilizar la tecnología de lectura óptica para almacenar y reproducir información. En 1958, el ingeniero James Russell, trabajando en los laboratorios de investigación de la corporación Philips en Holanda, propuso la idea de un disco óptico para almacenar información. Sin embargo, el concepto se mantuvo en desarrollo hasta que la tecnología de láser y los avances en la óptica hicieron posible su realización práctica. A mediados de la década de 1970, se formalizó el concepto con la introducción del Laserdisc, un formato que prometía revolucionar a la industria del entretenimiento. El Laserdisc es un sistema de almacenamiento óptico que utiliza tecnología láser para leer información codificada en un disco grande, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Este disco tiene una superficie grabada en espiral que contiene datos en forma de pistas continuas. Originalmente, la información estaba codificada en formato analógico, no digital, por lo que la calidad de la imagen y sonido, si bien era superior a los formatos de cinta como el VHS, todavía no se acercaba a los formatos digitales que usamos hoy. Para leer la información, el Laserdisc se colocaba en un reproductor que utiliza un láser para emitir un rayo hacia la superficie del disco. En el caso de los primeros discos analógicos, el láser detectaba variaciones en la intensidad de la luz reflejada, lo que se traducía en una señal de video y audio. La luz reflejada volvía a un sensor en el reproductor, que convertía esas variaciones en señales eléctricas. Esas señales eran procesadas por el circuito del reproductor para generar una salida de video y audio. En los discos analógicos, las señales eran amplificadas y convertidas en una forma que podía ser mostrada en una pantalla. El disco giraba a una velocidad constante durante la reproducción, y el reproductor mantenía el láser en la pista correcta a medida que el disco giraba, leyendo la información desde el borde exterior hacia el centro. El Laserdisc fue presentado al mercado en 1979 por Pioneer en Japón y más tarde en Estados Unidos. A diferencia de los formatos de cinta magnética, el Laserdisc ofrecía una calidad de imagen y sonido mejorada debido a su capacidad para almacenar datos en un formato más preciso y duradero. Sin embargo, inicialmente la codificación de video en el Laserdisc era analógica y solo con el tiempo pasó a un formato digital, por lo que mejoró aún más la calidad de la reproducción. Con todo, el formato tuvo una buena aceptación inicial en el mercado de video doméstico y educativo, especialmente en aplicaciones donde la calidad de la imagen era una prioridad, aunque nunca llegó a superar en popularidad a los formatos de video más compactos y asequibles como el VHS. A pesar de su declive en popularidad con la llegada de tecnologías más avanzadas como el DVD, un formato digital más compacto, el Laserdisc dejó una marca duradera en la historia de los medios de reproducción, sirviendo como precursor directo de muchos de los principios que se aplicaron en los formatos digitales posteriores, como el disco compacto. Empresas como Philips en los Países Bajos y Sony en Japón, lideradas por figuras claves como Job Sin-yu y Norio Oga, respectivamente, fueron pioneras en la investigación y desarrollo de esta tecnología. Ambos gigantes tecnológicos, a pesar de trabajar inicialmente por separado, comprendieron que el futuro de la música pasaba por un formato digital, pero era necesario tener un estándar común. Así nació lo que hoy conocemos como disco compacto. Este soporte fue concebido como un disco de plástico de 12 centímetros de diámetro, en el que están tallados miles de millones de pequeños agujeros, llamados pits, y áreas planas, llamadas lands. Estos pits y lands están organizados en una espiral desde el centro del disco hacia el borde exterior, y detrás del disco se agrega una capa metálica reflectante. De esta manera, cuando se inserta un disco compacto en un reproductor, un rayo láser de baja potencia se proyecta sobre la superficie de plástico del disco mientras éste gira.
A medida que el láser se desplaza sobre la espiral de Pitts y Lance, la luz se refleja de manera diferente según la superficie que encuentre. Los Pitts dispersan la luz, mientras que los Lance la reflejan directamente hacia el sensor. Esta diferencia en la reflexión de la luz se interpreta como una serie de unos y ceros, es decir, datos binarios. El reproductor de CD luego convierte estos datos binarios en una señal que es procesada y transformada en sonido analógico. Esta señal es finalmente amplificada y enviada a los altavoces para su reproducción. Así es posible escuchar música usando un compact disc. Por otro lado, el proceso de grabación de un CD implica la conversión del sonido analógico original en digital mediante parámetros que la industria acordó durante el proceso de estandarización de este formato. Los datos de audio digitalizados se codifican en un formato específico y se graban en la superficie de un disco maestro de vidrio usando un láser de alta potencia y con una gran precisión. Así, en este disco de vidrio se generan los Pitts y Lance originales. Este disco maestro se utiliza posteriormente como molde para fabricar cientos de miles de copias, usando una prensa y policarbonato líquido, el que es inyectado en la prensa y al enfriarse rápidamente, genera una copia en un soporte resistente del disco maestro. Ese disco plástico es luego recubierto en un lado con una fina lámina de aluminio para reflejar la luz láser, y la superficie plástica en la que están impresos los Pitts y los Lance es cubierta con una resina protectora. Los dos principales desafíos eran la ingeniería, es decir, diseñar un aparato capaz de fabricar por un lado y luego reproducir los discos, y también de informática, ya que era necesario crear métodos para transformar el audio en una señal digital sin perder la riqueza sonora. Además, ambas empresas tenían que ponerse de acuerdo en otro dato que era muy importante: el tamaño del disco, ya que esto en parte definiría su capacidad total. Inicialmente, Philips había propuesto un estándar de 11,5 centímetros de diámetro para los discos, pero Norio Oga, quien luego se convertiría en presidente de Sony, insistió en que un disco compacto debería poder contener toda la novena sinfonía de Beethoven en un solo disco, ya que esta obra maestra era una de sus favoritas. Esto llevó al establecimiento del tamaño del disco en 12 centímetros y a una capacidad total de 74 minutos de audio, lo que se convirtió en un estándar clave en la industria. El primer disco compacto de prueba fue una grabación de Una Sinfonía Alpina de Richard Strauss, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan en diciembre de 1980. Von Karajan, quien fue reclutado como embajador del formato en 1979, elogió el disco compacto en su presentación mundial durante el Festival de Pascua de Salzburgo en abril de 1981. La primera demostración pública del compact disc fue en el programa de televisión Tomorrow's World de la BBC en 1981, donde se reprodujo el álbum Living Eyes de los Bee Gees. Un hito importante en el camino a convertirse en el rey del formato musical de los 90s fue la producción del primer compact disc comercial, producido el 17 de agosto de 1982, y que correspondía a una grabación de valses de Chopin, interpretados por el gran maestro y eximio pianista chileno Claudio Arrau. El 1 de octubre de 1982 fueron lanzados al mercado varios álbumes en formato CD, incluyendo una reedición del álbum Calle 52 de Billy Joel. En este recorrido y después de su lanzamiento en Japón, los reproductores de CD y discos llegaron a Europa y Estados Unidos en marzo de 1983. David Bowie fue el primer gran artista en tener todo su catálogo convertido en disco compacto en 1985, y en uno de los hitos más importantes, ese mismo año la banda Dire Straits, que había grabado su álbum Brothers in Arms completamente en formato digital, fue la primera banda de la historia en vender 1 millón de copias de un álbum en formato de compact disc. La aceptación popular del CD a mediados de la década de 1980 marcó el comienzo de la revolución digital en el audio, especialmente en las comunidades de música clásica y audiófilos. Con la reducción de precios y la introducción del Discman, un sistema portátil de reproducción de CDs, el formato ganó popularidad en mercados de música popular y rock. A finales de la década de 1980, las ventas de CDs superaron por primera vez a las cintas de cassette.
Como prueba de esta gran aceptación, en 1988 se fabricaron 400 millones de CDs en 50 plantas de prensado alrededor del mundo. La rápida adopción del CD se explica por varios factores. En primer lugar, ofrecía una calidad de sonido mayor y una durabilidad que superaba con creces a los discos de vinilo y a las cintas de cassette, convirtiéndose rápidamente en el formato preferido para la música durante las décadas de 1980 y 1990. La capacidad de almacenamiento de hasta 74 minutos de audio sin degradación de calidad, junto con la portabilidad y durabilidad del formato, lo convirtieron en un éxito entre los consumidores y también entre los artistas. Y claro, la baja en los costos de los discos y los reproductores de CDs permitió que se masificaran hasta alcanzar todos los rincones del mundo. Pero muy pronto apareció un problema que pocos en la industria habían previsto. A finales de la década de 1990, aparecieron los CDs grabables, lo que marcó un punto de inflexión crucial en la industria de la música. Estos discos son en parte los responsables de la transición hacia la digitalización de la música. Los CDs grabables funcionan de manera que permiten a los usuarios grabar datos en un disco vacío utilizando un equipo especializado. Un CD grabable tiene una capa sensible al láser que cambia sus propiedades ópticas cuando es expuesto a un láser durante el proceso de grabación. Esta capa permite almacenar información digital que luego puede ser leída por cualquier lector de CD. A diferencia de los CDs normales, que están pregrabados en fábricas con contenido fijo, los CDs grabables se pueden personalizar en casa, permitiendo a los usuarios grabar sus propias colecciones de música, compilaciones y datos. El impacto de los CDs grabables se amplió no solo por su funcionalidad, sino también por la reducción de costos en discos y equipos grabadores. A medida que los precios de los CDs grabables y los grabadores de CDs disminuyeron, se volvió más asequible para el público general. Esto permitió a los consumidores y a los músicos independientes adquirir estos dispositivos sin un gran gasto de dinero. La reducción en los costos de producción y la democratización del acceso a la tecnología permitieron que los usuarios pudieran crear y compartir música digital de manera sencilla y económica. Este entorno tecnológico favoreció la proliferación de la piratería. Los usuarios comenzaron a compartir música en formatos digitales a través de Internet, utilizando redes especializadas y servicios de intercambio de archivos. La capacidad de copiar y distribuir música digitalmente a un costo casi nulo llevó a un auge en la distribución no autorizada, afectando gravemente las ventas de música física y digital. Uno de los casos más emblemáticos de este conflicto fue la batalla legal entre Napster, probablemente el servicio de intercambio de música digital más famoso de la historia, y la banda Metallica. El año 2000, Metallica demandó a Napster, acusando a la plataforma de intercambio de archivos de permitir la distribución no autorizada de su música. La banda descubrió que una de sus canciones, I Disappear, estaba siendo compartida ampliamente en la red de Napster antes de su lanzamiento oficial. La demanda de Metallica se convirtió en un símbolo de la lucha de los artistas contra la piratería digital. La presión de la banda y de otras figuras importantes de la industria musical contribuyó al cierre de Napster en 2001, marcando un hito en la batalla por los derechos de autor en la era digital. Además, este conflicto hizo que algunas empresas reaccionaran, generando un caso que muy pronto se convirtió en un escándalo. Resulta que la empresa Sony generó un sistema de antipiratería y el que comenzó a utilizar sin avisarle a los usuarios. Este sistema funcionaba instalando de manera ilegal y secreta un software conocido como Rootkit en las computadoras de los usuarios que reproducían los CDs de Sony. Este software tenía como objetivo prevenir la copia ilegal de música, pero lo hacía de manera extremadamente invasiva y sin el consentimiento del usuario. El rootkit se ocultaba en el sistema, dificultando su detección y eliminación, y al mismo tiempo creaba graves vulnerabilidades de seguridad que podían ser explotadas por otros programas maliciosos. Todo comenzó el año 2005, cuando se descubrió que más de 50 títulos de CDs de Sony, distribuidos principalmente en Estados Unidos, contenían este software. El rootkit se instalaba automáticamente cuando los usuarios insertaban un CD en sus computadoras que tenían el sistema operativo Windows. Sin informar al usuario, el software modificaba el sistema operativo de tal manera que cualquier intento de eliminarlo podía causar graves daños al sistema. Además, el rootkit ocultaba no solo sus propios archivos, sino que también cualquier otro archivo o programa que utilizara el mismo nombre,
lo que abría la puerta a que otros desarrolladores de software malicioso explotaran esta vulnerabilidad. La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Sony había firmado acuerdos con varias empresas de seguridad para distribuir el software bajo el nombre de XCP por Extended Copy Protection. Cuando se dio a conocer la naturaleza y los efectos del software Rootkit, hubo una gran indignación pública. Los usuarios estaban enojados por el hecho de que una medida de protección contra la piratería pudiera comprometer la seguridad de sus computadoras. El escándalo llevó a múltiples demandas colectivas en Estados Unidos y investigaciones por parte del gobierno de varios países. En respuesta, Sony ofreció retirar los CDs afectados del mercado y proporcionar software para eliminar el rootkit de las computadoras infectadas. Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar la ira del público y las críticas a la compañía. Además, más tarde se descubrió que el software que Sony ofrecía para eliminar el rootkit también contenía vulnerabilidades, lo que exacerbó aún más la situación. Finalmente, y en Estados Unidos, Sony llegó a un acuerdo con los consumidores, ofreciendo una compensación a aquellos afectados y comprometiéndose a no usar nuevamente este tipo de tecnología sin informar adecuadamente a los usuarios. Sin embargo, el daño a la reputación de la compañía ya estaba hecho, y este incidente es recordado como un ejemplo emblemático de cómo las medidas de protección contra la piratería pueden ir demasiado lejos, invadiendo la privacidad y seguridad de los usuarios. Finalmente, y como ocurre con toda tecnología, el reinado del CD no duró para siempre. A medida que el formato MP3 y la distribución digital de música se volvieron más comunes a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, el CD comenzó a declinar en popularidad. El declive del formato CD se evidencia con varios aspectos, incluyendo, por supuesto, la baja en las ventas de discos compactos, pero uno de los más evidentes es el cambio en los modelos de automóviles que incluyen reproductores de discos compactos. Durante la década de los 2000 y principios de la década del 2010, los reproductores de CD eran una característica estándar en la mayoría de los automóviles nuevos. Los CDs eran el formato dominante para la música, y tener un reproductor de CD en el automóvil era una característica apreciada por los conductores que querían disfrutar de su colección de música mientras viajaban. Sin embargo, con la creciente popularidad de la música digital y el streaming, la demanda de reproductores de CDs en los automóviles comenzó a disminuir. A medida que los servicios de música en streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music ganaron terreno, los consumidores se inclinaron cada vez más hacia la conveniencia de acceder a una vasta biblioteca de música digital en sus dispositivos móviles, en lugar de depender de CDs físicos. Esto también se vio impulsado por la proliferación del smartphone, que se convirtió en el centro de entretenimiento digital y permitió a los usuarios llevar consigo su música favorita sin la necesidad de discos físicos. Este cambio en el consumo de música llevó a los fabricantes de automóviles a reevaluar las características estándares de sus vehículos. En los últimos años, muchos fabricantes han comenzado a eliminar los reproductores de CDs de sus modelos nuevos. En lugar de eso, han integrado sistemas de conectividad más avanzados, como el Apple CarPlay, el Android Auto y puertos USB, que permiten a los conductores acceder a sus bibliotecas musicales digitales directamente desde sus teléfonos móviles o a través de aplicaciones de streaming. Estos sistemas no solo ofrecen una experiencia de usuario más moderna y flexible, sino que también reflejan el cambio en las preferencias de los consumidores hacia la música digital. El declive del reproductor de CD en los automóviles también está relacionado con las tendencias generales en la industria automotriz, donde los fabricantes están adoptando tecnologías más nuevas y sostenibles. La integración de sistemas de entretenimiento digital y conectividad avanzada se alinean con la evolución hacia vehículos eléctricos y autónomos, que a menudo cuentan con interiores más modernos y orientados a la tecnología. Así, los fabricantes de automóviles han adaptado sus modelos para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, priorizando sistemas de conectividad que permiten un acceso más conveniente y versátil a la música digital. Este cambio subraya cómo la evolución de la tecnología y las preferencias de los consumidores influyen en los diseños y características de los productos en diversas industrias. Pero el legado del CD todavía perdura y sigue siendo uno de los formatos de música más importantes y queridos de todos los tiempos. No solo eso, así como recientemente se ha visto una suerte de resurgimiento de los vinilos, con los CDs está pasando algo similar. La gran diferencia es que los vinilos han visto un aumento de precio enorme en el último tiempo, independientemente de si se trata de vinilos nuevos o usados, lo que no ocurre con los CDs. Muchos amantes de la música también prefieren este formato físico para apoyar a sus artistas favoritos, ya que recientemente
se ha conocido lo difícil que resulta para los artistas ganar dinero cuando su música es reproducida exclusivamente en sitios de streaming como Spotify. Un caso famoso es el del músico Snoop Dogg, quien contó en una entrevista que la plataforma de streaming Spotify le pagó apenas $45.000 por 1.000 millones de reproducciones de sus canciones. Y quién sabe, tal vez ha llegado el momento de desempolvar esa vieja colección de discos compactos y darle una nueva oportunidad a una tecnología que en algún momento revolucionó nuestras vidas. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Layton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.